Soy una mujer de segunda generación iraní-estadounidense. Recientemente dejé a mis 2 hijos y a mi esposo en casa para viajar a Irán, pero tuve que regresar rápidamente a Estados Unidos para cuidar de mi madre, ya que estábamos preocupados de que pudiera lastimarse. Todo empezó cuando mi padre falleció a los 59 años. Durante las últimas 3 semanas, he estado viviendo con mi madre. Ella ha estado bajo observación, así que hemos estado compartiendo la misma habitación. Duermo junto a ella en la misma cama. Mi única tarea es asegurarme de que esté bien y de que no haga nada para lastimarse. Apenas duerme, puede cerrar los ojos y fingir que está durmiendo, pero yo veo a través de la farsa. Cuando duerme, ronca suavemente. Sin embargo, cuando finge dormir, ese ronquido está ausente. En cambio, se revuelve una y otra vez hasta la mañana. Algunas noches sale sigilosamente de la habitación y llora en el pasillo. La veo salir, pero no la sigo porque no hay nada en el pasillo que pueda usar para lastimarse. Ella estaría allí sollozando y llamando el nombre de mi padre. Hay 2 razones por las que llora. Han estado casados durante 30 años y yo soy su primera hija. Tengo otros 3 hermanos. Según mi mamá, su matrimonio fue arreglado. Aunque la mayoría de los iraníes son musulmanes, mi familia es cristiana. Sin embargo, las tradiciones antiguas mueren lentamente, y en ese entonces, al igual que ahora, los matrimonios arreglados eran comunes. Fueron sus familias las que decidieron que ellos 2 deberían casarse. Mi papá era un hombre de negocios y su trabajo lo llevaba a viajar frecuentemente de los Estados Unidos a Irán. Desde el primer día, mi papá amaba a mi mamá. Sin embargo, ella no lo amaba. El problema era que mi mamá ya estaba saliendo con un hombre blanco que asistía a la misma iglesia que ella. Aunque la familia de mi madre no aprobaba esta relación, mi mamá amaba a su novio y no quería dejarlo por mi papá. Cuando su familia propuso el arreglo matrimonial, ella protestó. Luchó con todas sus fuerzas hasta que su padre le dijo que no la estaban obligando a casarse con él. Solo estaban diciendo que era un hombre mejor para ella. Es uno de nosotros y hemos visto su progreso, pero si dices que no, no te obligaremos. Mi papá estaba profundamente enamorado de mi mamá, por lo que le tocaba luchar por ella. A pesar de tener algunos años más que mi mamá y ser un hombre de negocios internacional, mi papá cambió de iglesia y asistió a la iglesia de mi mamá solo para estar más cerca de ella. El otro chico que mi mamá quería casarse, el chico blanco, también asistía a la misma iglesia. Se convirtió en una competencia entre ellos. El otro chico en algún momento se sintió amenazado y comenzó a acusar a mi mamá de engañarlo. Ella le dijo que no le estaba engañando. Él es solo alguien que me quiere, pero te he dicho que no lo quiero. El chico preguntó, si no lo quieres, entonces, ¿por qué está siempre cerca de ti? La estrategia de mi papá era simple, simplemente quédate cerca de ella, no lo fuerces, no la obligues. La cercanía usualmente hace la magia. Así que se quedó cerca de ella hasta que el otro chico salió de la relación con mi mamá. Se necesitaron 2 años para tener éxito. En ese momento, él se había convertido en un amigo de mi mamá. Mi mamá dijo que lo acusó de romper su relación. Mi papá respondió, solo vine por lo que quiero. Si realmente te amara como yo lo hago, él no sería el que se marcharía. Entonces, mi mamá se enamoró de su esfuerzo y luego se enamoró de él. Unos meses después, se casaron en la iglesia de mi madre. Aunque mi papá era libre de dejar la iglesia por su cuenta, decidió quedarse, diciendo, aquí es donde la encontré, así que aquí me quedaré. Antes de fallecer, mi padre fue anciano de la iglesia, un cargo que ocupó durante más de 10 años. 1 año después de su matrimonio, nací yo. 3 años después de mi llegada, nació mi hermana menor, seguida por mis 2 hermanos menores. Durante mi crecimiento, papá siempre estuvo allí para nosotros. Mamá era la disciplinaria, así que le teníamos miedo. Papá nunca nos golpeó. A pesar de que gritaba y amenazaba, nunca nos lastimó físicamente. Mamá, en cambio, nos lastimaba tanto con sus manos como con sus palabras. Si rompías un plato, ella rompía tu piel. Si salías y no volvías temprano, te quitaba el teléfono.
El único que venía en nuestra ayuda era nuestro padre, por eso siempre queríamos estar en su presencia. Nunca escuché a mi papá alzar la voz en contra de mi mamá. Solo bastaba verlo mirarla para entender el tipo de amor que sentía por ella. Cuando mi mamá estaba de mal humor, él empezaba a bromear con ella. La molestaba con viejas historias, contándole cómo se enamoró de ella y cómo superó a su antiguo novio. Se burlaba de su expresión y de cómo secretamente lo amaba en aquel entonces, aunque ella se hacía la difícil. Mamá negaría esto, lo que sacaría una sonrisa en papá. Siempre sabía qué decir para hacerla sonreír. Disfrutaba narrándonos la primera vez que conoció a mi mamá. Nosotros no estábamos allí, pero si le preguntabas a cualquiera de nosotros, podríamos darte todos los detalles como si lo hubiéramos presenciado. Eso se debía a que papá nunca dejó de hablar al respecto. Mamá se ponía a la defensiva y decía que eso no fue lo que pasó, pero luego seguiría narrando exactamente lo que sucedió. Estos momentos eran los que apreciábamos como familia. Había amor en nuestra casa, un amor en abundancia. Ese tipo de amor se reflejaba en la vida de mis padres donde quiera que fueran. Mientras papá servía como anciano de la iglesia, mamá también era líder de la comunidad de mujeres. El matrimonio de mis padres se convirtió en el modelo a seguir para todos los jóvenes de la iglesia cuando se trataba de problemas matrimoniales. Incluso yo implementé muchas cosas que aprendí de mis padres en mi propio matrimonio. Tanto mi mamá como mi papá estaban en el comité de asesoramiento de la iglesia, un comité encargado de aconsejar a las parejas que están a punto de casarse. Debido a la posición de mis padres en la iglesia, éramos tratados con respeto y muchos niños nos admiraban. Al menos una vez al año, toda mi familia viajaba a Irán para visitar a nuestra familia extendida y aprender sobre nuestra cultura. Mi papá hacía este viaje al menos 9 veces al año. Él comenzó a tener problemas de riñón 7 años antes de fallecer. Unos 5 años después, tuvo un trasplante de riñón. Después de la cirugía, sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado. Aunque no podía trabajar ni participar en muchas de las actividades que amaba, nosotros como familia estuvimos allí para él. Después de sufrir algunos años con el derrame cerebral, mi papá tuvo un ataque al corazón una tarde y fue llevado de urgencia al hospital. Una madrugada, papá nunca volvió. Tenía 59 años. Toda la comunidad quedó sumida en el luto. La iglesia lo lloraba todos los domingos y durante una semana entera la gente acudía a nuestra casa para compartir nuestro dolor. Fue extremadamente difícil ver a mi madre en ese estado. Si bien habíamos perdido a un padre, ella había perdido a un esposo, un amigo, un compañero en el viaje de la vida y un protector que lideraba con un escudo para protegerla. A pesar de su constante llanto, nunca intentó hacerse daño. Pasaba las noches sola en la cama y al día siguiente se levantaba para lamentarse. No había razón para que durmiera junto a ella, ya que este dolor era una reacción normal. El amor nos llena de alegría, pero cuando ya no está, su lugar es ocupado por un dolor intenso, un dolor que llevaría toda una vida a sanar. Sí, el dolor era manejable. Cada nuevo día traía consigo una pequeña bomba que intentaba aliviar poco a poco el dolor. Siguiendo el deseo de mi papá, quería ser enterrado en su país de origen, por lo que nos costó una pequeña fortuna llevarlo allí junto conmigo, mi mamá y el resto de mis hermanos. Al llegar a Irán, nos dirigimos al pueblo de mi padre, un lugar que habíamos visitado en varias ocasiones. Nos encontramos con nuestra familia extendida, que viajaba a diferentes partes del país y del extranjero para asistir al funeral. Fue durante la semana de duelo de mi padre cuando una mujer se acercó a la mesa familiar y comenzó a hablar con el jefe de la familia. Mi mamá estaba sentada junto al jefe de la familia, por lo que podía escuchar lo que se estaba discutiendo. La discusión se volvió seria, y el jefe de la familia le pidió a la mujer que esperara hasta que terminara el rito antes de hablar sobre lo que había traído. Cuando la mujer finalmente reveló que el hombre al que estábamos lamentando también era el padre de su primer hijo, todos la llamaron mentirosa. Mi mamá fue llamada a la reunión y su primera pregunta fue: ¿quién te envió aquí hoy para profanar la memoria de un buen hombre? ¿Quién te envió? Todos estaban gritando y llamando mentirosa a la mujer hasta que entró el niño del que ella estaba hablando. El silencio se apoderó de la habitación. Mi mamá se acercó lentamente hacia él y le tocó la cara y la barba.
Era como el fantasma de mi padre. Mi mamá le preguntó, ¿cuántos años tienes? Él respondió, tengo 31 años. Mi mamá dijo, eres mayor que mi primer hijo. ¿Cómo es posible? ¿Qué salió mal? ¿Qué pasó? En ese momento, mi mamá estalló en llanto y salió de la escena. Yo estaba en la esquina viendo todo esto y también me había abrumado por la emoción. Empecé a cuestionar la integridad del hombre que siempre habíamos conocido como el héroe de nuestra historia. El resto del asunto fue manejado por los jefes de la familia, quienes le pidieron a la mujer que se fuera y volviera después del funeral. Una semana después, otra mujer resurgió. Esta vez, venía con una joven de 27 años que tenía un parecido sorprendente con mi padre. Si ella se parara junto a mí, nos llamarían gemelas. Mi mamá ya había tenido suficiente, así que empacó sus cosas y dejó la casa. Se dirigió a un hotel, y aunque intenté llevarla de regreso a casa, ella seguía repitiendo que esto era solo un sueño, que no podía ser verdad. Nada de lo que dije pudo hacerla cambiar de opinión. Al día siguiente, mis hermanos y yo fuimos al hotel para verla. Mientras estábamos en el hotel, nuestros familiares la llamaron para que regresara. Habían enviado delegados para convencerla, pero ella les dijo que el hombre enterrado no era el hombre con el que se casó. Para ella, todo su matrimonio con él fue una mentira, por lo que no quería que su muerte también fuera una mentira. Expresó que no tenía intención de enfrentar al mundo después de todo lo sucedido, ni a la iglesia que tanto los apreciaba. No podía encontrar paz sabiendo lo que sabía ahora. Afirmó que no iría a ningún lado y que podrían enterrarlo sin su presencia. 2 días después, mi mamá voló de regreso a los Estados Unidos, mientras mis hermanos menores se quedaron para completar los ritos. Tanto mi hermana como yo viajamos de regreso a los Estados Unidos para cuidar de nuestra mamá, quien se encontraba llorando y tratando de hacerse daño cuando la vigilábamos. Por esa razón, dormía junto a ella, vigilándola para evitar que se lastimara. Aunque no podía aliviar su dolor, podía velar por ella durante la noche. Mientras presenciaba su llanto, me preguntaba si su dolor era por la pérdida de su esposo o por la vergüenza que enfrentaba. Solo ella podía responder esa pregunta. Nuestro padre fue enterrado hace una semana, y ahora nuestro enfoque era asegurarnos de no perder a ninguno de nuestros padres. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.